Bueno, esta es la agenda que vamos a manejar hoy. Voy a hablar de las fases de presentación de infecciones oportunistas, específicamente de los virus. El tema va centrado en infecciones por virus herpes en trasplantados de precursores hematopoyéticos. Vamos a hablar rápidamente de algunos virus que son relevantes en este escenario, como son citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, virus del herpes simple, varicela zoster y herpes virus tipo 6. Entonces, nosotros pues dentro de las fases de infecciones oportunistas tenemos como tres fases antes del injerto, posterior al injerto y la fase tardía posterior al injerto. Durante todo este tiempo va a haber unos momentos donde va a haber mayor riesgo de tener infecciones virales por los virus herpes. El herpes simple va a estar presente durante los tres momentos. El citomegalovirus va a cobrar una mayor prevalencia a partir de la segunda fase. La varicela zoster va a adquirir mayor prevalencia a partir de la fase número 3. Entonces, el primero que vamos a hablar es el citomegalovirus. El citomegalovirus es como el más importante de todos, es la mayor causa de morbimortalidad, se caracteriza por producir un síndrome febril que ocurre más o menos entre la cuarta y octava semana por el trasplante. En su clínica pues hay varias cosas, pero dentro de lo que más se presenta es leucopenia y trombopenia. Puede tener enfermedad por órgano específico, comprometer el hígado, el pulmón, el intestino, la retina, el sistema nervioso central y producir enfermedad diseminada. Requiere de terapias antivirales oportunas y agresivas para su tratamiento. Necesitamos como hacer un monitoreo de este virus con pruebas que se hacen de forma periódica, que son de técnicas de biología molecular, que son las más sensibles, pero también hay otras técnicas para hacer su diagnóstico. Y tenemos también una indicación de profilaxis universal o terapia anticipada, dependiendo en el escenario en que estemos. Estas terapias, ya sea la terapia anticipada o la profilaxis universal, han disminuido la incidencia de enfermedad por citomegalovirus a un 3.5 a 10% al día 100 del injerto. Entonces, aquí hay unas definiciones que nosotros tenemos que manejar para infección por citomegalovirus. En el gráfico del lado derecho, pues podemos ver los métodos diagnósticos que hay disponibles. Tenemos el cultivo viral por el Shell viral o cultivo acelerado, el antígeno PP65 para la detección del virus, pero requiere tener unos valores de linfocitos en la sangre para poderlo realizar, el cultivo viral normal y la biología molecular. Entonces, dentro de las definiciones vamos a tener varios conceptos. Uno, infección, que está relacionado con la adquisición del virus. Seropositividad, que hace referencia a que yo tengo una IgG positiva de una infección previa. Viremia, que es la presencia del virus en la sangre. Reactivación, detección después del virus después de una infección primaria. Infección sindromática, entonces ya tenemos como una característica de síntomas y signos como los que les mencioné anteriormente. Enfermedad, ya hay un compromiso de un órgano blanco. La profilaxis universal, uso antiviral en pacientes de riesgo que se inicia post-trasplante y hasta el tercer a sexto mes. La terapia anticipada o terapia preemptiva, que se caracteriza por hacer un seguimiento virológico del virus, ya sea por antigenemia o por pruebas de biología molecular, y tan pronto como lo detecte, pues inicia un tratamiento anticipado, que quiere decir antes de que el paciente presente alguna sintomatología. La carga viral, que es la cuantificación del virus, y reinfección cuando hablamos de una infección nueva ante una infección previa. Hay una incidencia que depende del riesgo entre la positividad del donante y la positividad del receptor en relación con el citomegalovirus. Entonces, este cero estatus lo dividimos en tres puntos. Entonces, cuando el donante es negativo y el receptor es negativo, el porcentaje de probabilidad de tener infección por el virus es más bajo. Esto acá en el A está antes de que iniciaran las profilaxis y en el B en el momento que ya iniciamos las profilaxis. Entonces, antes de las profilaxis, el riesgo mayor era del donante positivo y el receptor positivo, que iba hasta un 60% de posibilidad de tener pues, la infección diseminada o enfermedad por el citomegalovirus. Cuando el donante es positivo y el receptor negativo, este riesgo es del 20%. ¿Qué pasa con la profilaxis? La profilaxis mejoró muchísimo la enfermedad temprana y la enfermedad tardía por el citomegalovirus, disminuyendo estas probabilidades a un porcentaje pues mucho más bajo. ¿Qué factores de riesgo tenemos para infección por citomegalovirus? Las terapias inmunosupresoras intensas, el tipo de trasplante, hay un orden decreciente de cuáles tienen riesgo y cuáles tienen menor riesgo. El mayor riesgo es para cordón, donante no relacionado sigue, células periféricas sigue y médula ósea. Y el otro riesgo es la enfermedad de injerto contra huésped, que también pues condiciona para infección por citomegalovirus. Aquí hay como un resumen en este cuadro de las diferentes clínicas que se pueden presentar con la infección por citomegalovirus. Entonces, nosotros si lo comparamos, por ejemplo, en una neumonía, como en las imágenes, pues ahí yo puedo pensar que tiene una neumonía bacteriana o que es una infección oportunista por otro tipo de germen, incluso podría ser una infección por hongo. Puede tener compromiso pulmonar, gastrointestinal, encefalitis, ventriculitis, retinitis y compromiso hepático como hepatitis.
Entonces, dentro de las profilaxis, pues nosotros tenemos algunas indicaciones de prevención antes de la exposición, profilaxis universal, la terapia anticipada, y de esas medidas que debo tomar para evitar la exposición al virus está pues las medidas que tengo que hacer con las transfusiones de sangre para que sean seguras, de donantes negativos, o el uso de sangre leukodepletada por filtración. La profilaxis universal dependiendo de los escenarios, y la terapia anticipada, que ya la vimos, que es el uso de las pruebas de biología molecular para hacer un diagnóstico temprano e iniciar tratamiento antes. De tratamiento tenemos de los antivirales, el más frecuente que nosotros utilizamos es el ganciclovir, y también tenemos la opción del uso oral del valganciclovir. El valganciclovir pues nos ayuda muchísimo porque esa administración oral pues permite que no tengamos todos los inconvenientes del uso endovenoso del ganciclovir. Y hablando ya de otro virus, este es el virus del Epstein-Barr. El Epstein-Barr pues tiene unas manifestaciones que están relacionadas más posterior al trasplante. Puedo tener una enfermedad que sea una infección que sea sintomática sin fiebre, puedo tener una hepatitis, una meningoencefalitis, una neumonía intersticial linfocítica, un síndrome hemofagocítico, linfocitosis hemofagocítica, una leucoplaquia oral vellosa y otra cosa que nosotros llamamos PTLD, que es una enfermedad linfoproliferativa posterior al trasplante. Esta se puede presentar con hiperplasia plasmática, con infección como mononucleosis, con alteraciones monomórficas de las células B, y pues hay algunas indicaciones de tratamiento específico para esto. Entonces, el síndrome linfoproliferativo asociado al virus de Epstein-Barr puede producir fiebre, sepsis, infiltración de varios órganos o sistemas y falla orgánica. Esta entidad ha mejorado mucho el riesgo con la disponibilidad que tenemos ahora del rituximab, que es un medicamento específico anti-CD20, y pues la incidencia es mayor en la población pediátrica y es alrededor del 10%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la infección por el virus del Epstein-Barr? El tipo de trasplante, haploidéntico y cordón tienen mayor que el trasplante familiar idéntico, y este es mayor que el autólogo. El uso de anticuerpos antilinfocitos T, la disparidad de HLA, la depresión de los linfocitos T, el H grave, y no hay descrita en la literatura, infortunadamente, como alguna medida en la que yo pueda prevenir estas condiciones o que yo pueda usar de profilaxis, y tampoco pues tenemos como terapias alternativas como disponibles. En el momento de presentar como la enfermedad el PTLD, pues las opciones serían reducción de la inmunosupresión del paciente y el uso del rituximab. Y esto pues debe estar contenido en un protocolo que se debe desarrollar por el grupo para dar las indicaciones del uso del rituximab. Aciclovir y ganciclovir no han demostrado ser medidas profilácticas efectivas y también tampoco tienen como mucha utilidad para el tratamiento. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Evitar la exposición, lavado de manos, evitar compartir utensilios y evitar el contacto con potenciales secreciones respiratorias infectadas o saliva. La prevención del PTLD está por el monitoreo periódico de la carga viral. En caso de cargas en ascenso progresivo, pues disminuir la inmunosupresión y el uso de rituximab según el protocolo de la institución. Otro es el virus del herpes simple. El virus del herpes simple tiene una prevalencia muy alta que va hasta el 80%. La mayoría de las infecciones por virus del herpes simple en esta población son por reactivaciones. Tenemos el aciclovir como la profilaxis, como la herramienta disponible para evitar esas reactivaciones. La primoinfección es poco frecuente y el mayor riesgo es con el donante positivo y tiene una menor incidencia de reactivación cuando el donante es negativo. En esta población, pues la clínica puede ser variable. Lo más frecuente que nosotros podemos tener son lesiones ulceradas severas en la lengua y en el paladar, como lo muestra la fotografía. También hay otros órganos que se pueden comprometer, como el sistema nervioso central, que es donde hay un trofismo mayor por el virus herpes simple tipo 1, produciendo encefalitis. También otra clínica más excepcional, como hepatitis y neumonitis. El diagnóstico, pues ya es por endoscopias, por imágenes, por estudios de biología molecular de las lesiones y también por biología molecular, pues de los tejidos o líquidos donde sospechemos la infección. Entonces, de la profilaxis, pues tenemos que evaluar como los riesgos para tener como opciones el uso de la aciclovir, y en el tratamiento, pues también tenemos como opciones la aciclovir. En estos pacientes está descrito, más que en cualquier otro, en estos escenarios, la posibilidad de tener resistencia a la aciclovir.
En esos casos, pues tenemos algunas otras opciones, como el ganciclovir y el foscarnet, que ha permanecido como una herramienta sensible. Y de última línea, pues tenemos también la opción de utilizar el cidofovir. Tenemos varios momentos en los cuales, dependiendo de la situación clínica, pues vamos a hacer el uso como tratamiento, como prevención de los antivirales, ya sea el aciclovir o el valaciclovir, que también estaría disponible. El valaciclovir es una prodroga del aciclovir y tiene una mejor absorción oral que el aciclovir. Virus de la varicela zoster, la incidencia es muy frecuente para nosotros, hasta el 50% a los 5 años del trasplante. La infección primaria es infrecuente. Nosotros en el país, pues afortunadamente tenemos la vacunación rutinaria ya en nuestra población pediátrica con 2 dosis, que esto también ayuda a disminuir la posibilidad de la circulación en la comunidad del virus de la varicela zoster. Si yo no tengo profilaxis, puedo desarrollar una varicela o un herpes zóster en los primeros 9 meses posterior al trasplante. La mortalidad es del 9.7%. Hay una enfermedad, una complicación grave de la varicela en estos pacientes que se llama varicela visceral y puedo tener una neuralgia posherpética hasta en el 25% de los casos. Hay unas condiciones de riesgo especiales para esta infección, que son los valores de CD4 por debajo de 200, los trasplantes halogénicos, la enfermedad de injerto contra huésped y el trasplante de células de cordón. Es un reto diagnóstico la varicela en este tipo de pacientes y el herpes zóster, porque las lesiones no tienen una forma de presentación típica, son lesiones que son más diseminadas y no dan como toda la clínica que estamos habituados a observar en los pacientes inmunocompetentes. Podemos tener un zóster localizado en el 85% y formas varicelosas como zóster diseminado en el 15%. Aquí podemos ver unas lesiones en el primer cuadro atípicas de un zóster diseminado, y en el otro cuadro podemos ver un herpes zóster diseminado también, que aparece como unas lesiones sugerentes de varicela, pero no siguen como un dermatoma específico. Las opciones que tenemos acá de diagnóstico, pues son los estudios de biología molecular, directamente de las lesiones, el cultivo viral, técnicas de inmunofluorescencia directa para el diagnóstico de la presencia del virus en los tejidos y la tinción de Tay-Sachs, que pues no diferencia cuál de ellos es, lo hacemos por biología molecular, pero también puede ser una herramienta. Dentro de las profilaxis, pues puedo tener una profilaxis posexposición, la profilaxis de reactivación y el tratamiento específico. Dependiendo del riesgo que hubiera ocurrido, dependiendo del tiempo en el cual se encuentra el paciente respecto a la exposición, pues podemos utilizar la inmunoglobulina específica contra la varicela, y el uso de antivirales si este no está disponible, y el uso de antivirales si necesito como tratamiento. Y acá pues el tratamiento fundamental, en caso que lo necesite, es el aciclovir. Acá tenemos también, dependiendo de la situación clínica, la vía y la duración de los medicamentos que podemos utilizar, profilaxis posexposición, lo que hemos hablado, la inmunoglobulina o el antiviral, ante reactivación, el uso del aciclovir, ante la presencia de la enfermedad diseminada, pues ya hacemos uso endovenoso del aciclovir, y en herpes zóster localizado, pues podríamos utilizar el aciclovir oral. El virus del herpes 6 A y B es el virus que nosotros conocemos como relacionado con el exantema súbito. Tiene una alta prevalencia en la población hasta el 95%. Es el que causa la roceola para nosotros. Produce una infección latente. El modo de transmisión es a través de la saliva. Hay una integración cromosómica de estos virus entre los padres y los hijos cuando los han tenido, y es probable que las pruebas de biología molecular por esa integración cromosómica salgan positivas en pacientes que eventualmente no tienen una infección por el virus del herpes tipo 6. La primera infección ocurre en la infancia y en los trasplantes de precursores hematopoyéticos lo que tenemos es la reactivación con una infección derivada del donante, que es lo más posible. El mayor riesgo son los trasplantes de cordón, luego sigue HLA no compatible con el donante y luego sigue la enfermedad de injerto contra huésped y el uso de corticoides. Este se caracteriza por compromiso en sistema nervioso central. Entonces ahí en la gráfica vemos cómo produce una encefalitis de los lóbulos temporales, y el método diagnóstico pues es por estudios de biología molecular, por PCR, y el tratamiento disponible es el uso del ganciclovir. Bueno, entonces como conclusiones, la carga de la enfermedad por virus herpes en trasplante de precursores hematopoyéticos no es insignificativa, aunque la infección por el virus del herpes simple es controlable efectivamente por la profilaxis. Tenemos descritas resistencias que van en ascenso. Hay nuevos avances en el manejo de la varicela zóster en relación con uso de vacunas inactivadas y otros antivirales que tienen como también que son una herramienta para su uso, que pues no lo tenemos disponible en el país. El virus del herpes 6 es un reto en el diagnóstico y en el manejo.
sería ideal que nosotros tuviéramos unos modelos de predicción para esas encefalitis, y también tenemos retos en el manejo del PTLD por virus del Epstein-Barr en relación con la posibilidad de tener, por ejemplo, inmunoterapia de células T. Bueno, muchísimas gracias.